Muy queridos hermanos y hermanas de la Arquidiócesis de San Salvador y de otras diócesis hermanas que se unen a nosotros en torno a la palabra de Dios y la vida de la Iglesia. Hoy es 4 de abril, un día como hoy se ordenó sacerdote Monseñor Romero en Roma, en 1942. Hoy las radios católicas y la televisión católica este detalle. Qué bonito, ¿verdad? Está ahora recordando cuando esas manos fueron ungidas en Roma, las de un futuro santo. Vamos a comenzar con un himno propio de la víspera de este día jueves. Señor, la luz del día ya se apaga. La noche va extendiendo sus tinieblas. Alumbra lo más hondo de las almas en este santo tiempo de Cuaresma. Conoces nuestra vida y nuestra historia y sabes que también hemos pecado. Por eso hacia ti nos dirigimos confiando que seremos perdonados. Unidos con la Iglesia, recorremos la senda que nos lleva hasta el Calvario, llevando en nuestro cuerpo los dolores, sufriendo lo que aún no has completado. Escucha nuestra voz, amado Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo enviaste tu Espíritu a los hombres, sellando con tu gracia sus destinos. Amén. Un himno pues al Señor, que es luz, que es vida, que es salvación, que es esperanza. Vamos a comenzar entonces esta noche el programa con este joven seminarista que fue ordenado sacerdote hace 77 años en Roma. Como ustedes ya han oído de mis labios, yo nací en el año 1942, el año en que Monseñor Romero fue ordenado sacerdote, y cuando él fue ordenado obispo en el año 1970, yo fui ordenado sacerdote. Dos fechas ligadas que a mí me emociona porque realmente es un detalle bonito de la providencia. Monseñor Romero era un hombre que le encantaba escribir y un excelente orador. Nos dejó su diario de seminarista y esto estaba como ahí perdido en un cajón y no todas las páginas se encontraron, por lo que se encontró se transcribió. Y comenzó eso en el año 37 cuando llegó a Roma a estudiar. Tenía entonces 20 años, cuando su hermano tenía 25 años. Y una de las primeras notas que escribe es cuando dice: ante Pío X, fundador de nuestra diócesis, pedimos por ella. En el dulce monumento de Benedicto XV saludamos a la Virgen de la Paz. Es una vocación que aparece en Roma, en la plaza de San Pedro, la Virgen de la Paz. Pero no es la nuestra, sino que es la vocación la que coincide. Luego, al año siguiente, de la crónica de cuando es elegido arzobispo Monseñor Chávez y González, en diciembre de 1938. Escribe todo lo que publica el periódico del Vaticano sobre esta toma de posesión. En el año 39, él habla de cuando es la fiesta de la Cátedra de San Pedro, el 22 de enero, y dice: he pedido por mí y por mi patria toda un grande amor y obediencia al vicario de Cristo. Esta es parte de su lema, sentir con la Iglesia, ¿verdad? Y luego viene ya cuando muere el Papa Pío XI, y él escribe: muchas cosas se han dicho y se dirán de Pío XI. Su obra abrumará al historiador, pero no se dirá nada si se descuida el principio de donde procede todo, la gloria de Dios y el bien de las almas. Igual pasa como el señor Romero. Si no se entiende que es un hombre que vivió a fondo el sentir con la Iglesia, no se entiende quién es Romero. Después, cuando eligen al Papa Pío XII, él va escribiendo minuto a minuto la ceremonia de la coronación pontificia, si así se llamaba entonces. Y él dice así, escribe cosas como estas: horas históricas según mi reloj.
hay 20 anotaciones desde las 8:40 hasta las 2:35 del mediodía. Por ejemplo, dice, aparece el Papa con mitra y va a la capilla del sacramento. Después dice, es la imposición del palio. Los cardenales van a besarle el pie, la mano y el rostro. Después ya habla de que viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial, dice, tambores de guerra, temores de guerra. Después dice, está la guerra entre Alemania y Polonia, y el temor cunde en Europa. Señor, danos la paz. Así que le toca ordenarse cuando inicia la guerra mundial. Perdón, aún no es ordenado, esa está antes de ordenar. Estamos hablando de 39. Y el 40, la visita en las catacumbas de San Calixto. Y al salir de las catacumbas, describe lo siguiente: hermosa imagen de la iglesia, sus raíces profundas están ahí, en tierra de catacumbas, y se ha elevado altiva, vestida de esperanza y de inmortalidad. Las aves han venido a posarse en ellos, y gente de todas las razas y naciones pasan bajo su sombra en piadosas peregrinaciones. Era un gran literato. Y imagina la iglesia con raíces profundas que se enraizan en los mártires de la iglesia. Después viene ya el primer aniversario del Papa Pío XII, escribe el consistorio, la elección. Aquella noche inolvidable pasaba de nuevo ante nosotros como una ilusión. El recuerdo más grande de mi vida. Qué grande es el Papa, qué divina es la iglesia, qué bueno será Dios cuando su obra es óptima. Este espíritu de fe, ¿verdad? Ver la iglesia, ver al Papa con espíritu de fe. Luego vamos al año 41, cuando él es ordenado diácono, escribe diácono. La cumbre ya sonríe cerca. Una alegría inmensa ilumina los repliegues íntimos del alma. Qué buena Navidad me ha regalado el Señor. He meditado sobre los 3 grandes regalos de este día: el Espíritu Santo, la Eucaristía y el Evangelio. Llega ya el año 42. Quiero leer completo lo que escribe él en esas páginas. Es sábado santo del año 42 y él es ordenado sacerdote. Y dice: mi sábado de gloria, el día que hizo el Señor. Mi ideal se corona entre los aleluyas pascuales. Ya soy sacerdote. Empezó la larga ceremonia, tonsuras, órdenes menores, subdiáconos, diáconos, sacerdotes, fragancias de óleo derramado. Era la caridad de Cristo que se prodigaba a sus elegidos. Con el yugo del Señor sobre los hombros, a una con el pontífice, nuestra voz omnipotente, ya con la divina omnipotencia del sacerdocio, reprodujeron sobre el altar el portento del cenáculo. Esto es mi cuerpo. Oh Jesús, cuando escribo todo esto, tu bondad me ha nublado los ojos. Jesús bueno, amigo fiel, que jamás sea yo el villano que conculque tus delicadezas de amor. Haz que este sea mi distintivo, una gran locura por ti. Tú eres mi gloria y la recompensa de toda mi vida sacerdotal. Tu amor, Jesús, tu amor, y esto me basta. Y la muerte antes que ese amor se entibie. Ya se ve pues el alma del santo que tenemos ahora en los altares. Y en el mismo escrito más adelante dice, hace un juramento, dice él: quiero morir así en medio del trabajo, fatigado del camino, rendido, cansado. Me acordaré de tus fatigas y hasta ellas serán precio de redención. Desde hoy te las ofrezco, Señor Jesús, por tu corazón y por las almas, prometo. He pasado el día abismado en mi grandeza que yo mismo no comprendo. Señor, dame la fe para que siempre sea sacerdote. Señor, haz que vea. Un texto realmente hermoso, de un místico, de un hombre profundamente espiritual, de un hombre profundamente lleno de Dios. Ahora ya le llamamos San Oscar Arnulfo Romero.
primer santo, El Salvador. He recorrido un poco el diario de Monseñor Romero cuando era seminarista, hasta que se ordena sacerdote, y promete ser fiel hasta la muerte. Y lo cumplió, fiel hasta el martirio, ¿verdad? Ahora ya es San Oscar Romero. Qué bien distinto es hablar de él desde esta nueva perspectiva. Vamos ahora a un segundo tema grande esta noche, que es el documento del Papa para los jóvenes, después del sínodo de los obispos que se celebró el año pasado en el mes de octubre. Ya vimos 2 capítulos, un poco. El tercer capítulo es Ustedes son el ahora de Dios. Tiene varios apartados. Primero un poco lo bueno de los jóvenes. ¿Cuántas clases de juventud tenemos ahora? ¿Qué les pasa a los jóvenes? Y al final, pues, ya una conclusión de este capítulo, en el que el Papa, pues, da una palabra de esperanza. Veremos la primera parte y la parte final en esta noche, del capítulo 3 de la exhortación postsinodal Cristo vive. El Papa comienza diciendo: después de recorrer la palabra de Dios, no podemos decir solo que los jóvenes son el futuro del mundo, son el presente. Lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven no es un niño, está en un momento de la vida en que comienza a tomar distintas responsabilidades, participando con los adultos en el desarrollo de la familia, de la sociedad, de la iglesia. Pero los tiempos cambian y resuena la pregunta: ¿cómo son los jóvenes hoy? ¿Qué les pasa ahora? El Papa es una descripción positiva de los jóvenes a partir del número 65. El sínodo reconoció que los fieles de la Iglesia no siempre tienen la actitud de Jesús. En lugar de disponernos a escucharlos a fondo, a veces predomina la tendencia a dar respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin aceptar su provocación. En cambio, cuando la Iglesia abandona esquemas rígidos y se abre a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía la enriquece, porque permite que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas. Sigue diciendo el Papa en el número 66: hoy los adultos corremos el riesgo de hacer un listado de calamidades, de defectos de la juventud actual. Algunos podrán aplaudirnos porque parecemos expertos en encontrar puntos negativos y peligros. Pero, ¿cuál sería el resultado de esa actitud? Máxima distancia, menos cercanía, menos ayuda mutua. La clarividencia de quien ha sido llamado a ser padre, pastor o guía de los jóvenes consiste en encontrar la pequeña llama que continúa ardiendo, la caña que parece quebrarse, pero que sin embargo todavía no se rompe. Es la capacidad de encontrar caminos donde otros ven solo murallas. Es la habilidad de reconocer posibilidades donde otros ven solamente peligros. Así es la mirada de Dios Padre, capaz de valorar y alimentar las semillas de bien sembradas en los corazones de los jóvenes. El corazón de cada joven debe, por tanto, ser considerado tierra sagrada, portador de semillas de vida divina, ante quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el misterio. Lindo texto del Papa, invitando a los jóvenes con tu mirada positiva, como lo hacía Jesús. Luego, en la parte final del capítulo, en la conclusión del capítulo, es muy hermosa y termina con un poema. Dice así el Papa en la parte final, estamos ya en el número 103. En este capítulo me detuve a mirar la realidad de los jóvenes en el mundo actual. Algunos otros aspectos aparecerán en los siguientes capítulos. Como ya dije, no pretendo ser exhaustivo con este análisis. Exhorto a las comunidades a realizar
con respeto y con seriedad un examen de su propia realidad juvenil más cercana, para poder discernir los caminos pastorales más adecuados. Pero no quiero terminar este capítulo sin dirigir algunas palabras a cada uno. Vamos al 104, dice: te recuerdo la buena noticia que nos regaló la mañana de resurrección, que en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay salida. Por ejemplo, es verdad que el mundo digital puede ponerte ante un riesgo de ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pues no olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven venerable Carlos Acutis. Él sabía muy bien que estos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo y de las novedades que podemos comprar, obsesionados por el tiempo libre, encerrados en la negatividad. Pero él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza. No cayó en la trampa. Veía que muchos jóvenes, aunque parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de los mecanismos de consumo y atontamiento. De este modo no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado. No le ofrecen a este mundo esas capacidades tan personales y únicas que Dios ha sembrado en cada uno. Así decía Carlos: ocurre que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No permita que esto te suceda. El Papa, hablando a los jóvenes, al final del capítulo 3, en esta forma tan clara, tan fácil de comprender. Después, en el número 107, dice: no dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. No te sirve tener o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres, si reconoces que estás llamado a mucho. Invoca al Espíritu Santo y camina con confianza hacia la gran meta, la santidad. Así no serás una fotocopia, serás plenamente tú mismo. Y hay un poema ahí en el número 108 que dice: para esto necesitas reconocer algo fundamental. Ser joven es no solo la búsqueda de placeres pasajeros y de éxitos superficiales. Para que la juventud cumpla la finalidad que tiene en el recorrido de la vida, debe ser un tiempo de entrega generosa, de ofrenda sincera, de sacrificios que duelen pero que nos vuelven fecundos. Es como decía un gran poeta. Y viene el poema: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo lo he comprendido que lo que el árbol tiene florido vive de lo que tiene sepultado. O sea, raíces, ¿verdad? Para que haya flores. Y ya he terminado el capítulo con 2 párrafos que dicen así, el 109 y el 110. Si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. Con Él nos falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, las malas costumbres, el egoísmo o la comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte para que ser joven valga la pena. Así no privarás al mundo de ese aporte que solo tú puedes hacerle, siendo único e irrepetible como eres. Pero quiero recordarte también que es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia
y contra las acechanzas y tentaciones del enemigo y del mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. Esto vale especialmente para los jóvenes porque ustedes unidos tienen una fuerza admirable. Cuando se entusiasman por una vida comunitaria, son capaces de grandes sacrificios por los demás y por la comunidad. En cambio, el aislamiento los debilita y los expone a los peores males de nuestro tiempo. Así termina el capítulo 3 del documento posinodal Cristo vive. Seguiremos conociéndolo en los próximos programas. Ya llevamos comentados 3 capítulos. Ya corresponde acercarse a la palabra de Dios en esta noche, de día jueves. La lectura primera está tomada del Éxodo, capítulo 32, del 7 al 14. Y en aquellos días el Señor dijo a Moisés: anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de oro. Se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: con mala intención los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia, para que la posean por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabras de Dios, hermano Señor. Es un lenguaje humano el que está usando. Un Dios que puede cambiar de opinión, que se enoja, que está contento, que se vuelve a veces vengativo. Así aparece Dios. Ese no es Dios, ¿verdad? Pero el lenguaje es el estilo, es para decir que Dios no está contento, ciertamente, pero Dios va a salvar a ese pueblo. Y por eso Moisés intercede ante Dios por su pueblo. Esta es la que quiere destacar Moisés como intercesor. Este pasaje del becerro de oro pone de relieve la difícil conversión al Dios de la historia, mejor aún, al Dios del hombre. De estos acontecimientos, Moisés sale extraordinariamente engrandecido. Hubiera podido hacerse el desentendido con lo que pasa con su pueblo, pero se ha mantenido fiel a las solidaridades contractuales, a riesgo de perderse él mismo. Él es el que solicita el perdón de Dios y lo obtiene, porque Dios es paciente y fiel. En adelante el pueblo le reconocerá como su mediador privilegiado. El becerro de oro pierde entonces toda significación. Vamos al Salmo responsorial, es el Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto,
maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Vamos al Evangelio. Lo tomamos de San Juan, capítulo 5, del 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no lo creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre suyo, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo le voy a acusar ante el Padre. Hay uno que les acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos intercesores, ¿verdad? Juan el Bautista y Moisés. Jesús dice: ellos hablan de mí, pero ustedes no quieren entender quién soy yo. Es un texto fuerte. Está Jesús en la época ya de la persecución, van tramando su muerte, sus enemigos. Juan describe el desarrollo de un proceso a la viva oposición que diametralmente desencadena Jesús entre los doctores de la ley después de la curación del paralítico. Se ve a Jesús presentar los tres testigos de su defensa: Juan Bautista, las Escrituras y sobre todo el Padre. Testigo privilegiado, pero invisible. Pero los jueces son sordos y no pueden reconocer el testimonio del Padre. Insensiblemente Jesús toma el oficio de juez y él mismo pronuncia la condena de sus acusadores. Es impresionante cómo el ser humano puede llegar a extremos como estos de rechazar al Hijo de Dios, de rechazar la salvación. Jesús es el Hijo que lleva a cabo la misma obra del Padre. Él es quien nos lleva a tener una experiencia de hijo. Él nos regala el don de ser hijos e hijas de Dios. Nosotros somos hijos en el Hijo. La experiencia de filiación divina en nosotros está anclada en la aceptación o el rechazo que hagamos de Jesús en nuestras vidas. Jesús hace la voluntad de Dios, pero el vivir de acuerdo al designio amoroso del Padre hace que los hombres de su tiempo, los más santos y devotos, lo consideren hereje y los funcionarios del Estado lo consideren transgresor y revolucionario. Lo más delicado es que la misma ley y tradiciones que los judíos cuidan y veneran son los que en definitiva dan la razón a Jesús y serán la acusación vergonzosa
de ellos. La constante de toda religión es generarnos tantas certezas y seguridades que podemos despreciar la novedad que viene siempre de Dios. Aprendamos a dejarnos sorprender